¿Qué es la enseñanza tradicional? ¿Existe ese elemento monolítico y único que el discurso pseudopedagógico denomina la enseñanza tradicional? En este vídeo vamos a analizar este concepto. Empezamos. El discurso pseudopedagógico crea el mito de la enseñanza tradicional. La enseñanza tradicional sería la enseñanza de nuestros padres o la enseñanza que recibimos nosotros, y se caracterizaría por todos los rasgos negativos que hemos visto en vídeos anteriores, es decir, sería una enseñanza estática, sería una enseñanza orientada a contenidos, y hemos visto que eso de enseñar contenidos es un pecado muy grande, y eso se simbolizaría en la atención por la memoria. El profesor se convertiría en un transmisor de información y el alumno sería alguien pasivo que recibe dicha información. No se trabajarían competencias, no se trabajarían valores y por estas razones este tipo de educación no sería adecuada para esta revolución digital que va a venir y que, como hemos visto, es la causa última de todos los cambios en educación en los últimos 30 años. Frente a esto, la enseñanza moderna tendría los rasgos contrarios a los de la enseñanza tradicional. La enseñanza moderna sería la de nuestros hijos y se caracterizaría por ser una enseñanza dinámica, estaría orientada a procesos o a competencias y se simbolizaría por la capacidad de asociación de conocimientos. El profesor ya no es un transmisor, sino que es un facilitador. Está muy bien que tenga muchas sílabas esta palabra. Dedicaremos algún vídeo al concepto de facilitador. Y el alumno se convierte en alguien activo. Este tipo de enseñanza educa en competencias y en valores y por tanto se vende como adecuada para los nuevos tiempos. ¿En qué consiste la falacia de esta enseñanza tradicional? En crear una entidad inexistente que tiene todas las características que desde el discurso pseudopedagógico se convierten en negativas. Es decir, la enseñanza tradicional es el no enseñanza moderna. Es la enseñanza que no es mía. Y como hemos visto, el discurso pseudopedagógico vive en una línea temporal curiosa, puesto que está entre un pasado monolítico, donde se agrupan espacios temporales muy distintos, un presente que prácticamente no existe y un futuro que está por venir, pero que por necesidad se concibe como positivo. Este discurso, como decíamos, está sometido a una doble manipulación. En primer lugar, crea algo que no existe. La enseñanza tradicional englobaría a la escuela de los años 40, la escuela de los años 70 o la escuela de los años 90, que son completamente diferentes entre sí. Y por otro lado, la escuela tradicional no tendría ninguna cualidad. Así que este procedimiento, este acercamiento, niega cualquier tipo de virtud a esta enseñanza tradicional. ¿Y por qué esto es una mistificación? Porque recordemos que los años 70 fueron un tiempo de grandes innovaciones pedagógicas. Recordemos, entre otras cosas, pues que se empieza a utilizar el teatro como instrumento pedagógico, que el aula sale fuera, sale a la ciudad, se visitan exposiciones, hay visitas guiadas, se empieza a hacer un uso pedagógico del deporte, se empiezan a generalizar bibliotecas de centro en escuelas que no lo tenían. Y todo esto queda oscurecido por el hecho de que se conceptualiza como esta enseñanza tradicional. Y también tengamos en cuenta otra cosa, que los resultados de esta enseñanza tradicional somos las personas que ahora estamos en nuestra etapa productiva. Y la verdad es que habría que decir que igual tan mal no lo estamos haciendo. Pero para ver de una forma más clara hasta qué punto estas supuestas características de la escuela tradicional son falsas, vamos a analizarlas una por una. Y vamos a ver si las características de la escuela tradicional se dan tal y como las presenta el discurso pseudopedagógico.
En primer lugar, se acusa a la enseñanza tradicional de estar orientada a contenidos, y esto sería algo innecesario, puesto que hoy en día existe Internet. Cabría recordar que desde hace 25 siglos el conocimiento está almacenado en una serie de edificios que se llaman bibliotecas y que siempre, más o menos, el conocimiento ha estado almacenado. Pero una cosa es el almacenamiento general del conocimiento y otra cosa es la cantidad de conocimientos que un sistema educativo decida que todos sus individuos deben poseer. Así que sí, lo reconocemos, somos culpables, hemos recibido conocimientos del sistema educativo, pero esto oscurece el hecho de que también nos orientamos a competencias. Y me gustaría señalar algunas de las competencias que aprendimos en esta enseñanza tradicional. Por ejemplo, aprendimos a buscar información. Buscábamos información en los diccionarios, buscábamos información en bibliotecas, buscábamos información al hacer trabajos. O estábamos orientados a la resolución de problemas. Problemas en sintaxis, problemas en matemáticas, problemas en física o en química. Estábamos acostumbrados a tomar apuntes, y tomar apuntes era un trabajo de síntesis muy importante. Pero al mismo tiempo también estábamos acostumbrados a redactar, que es el trabajo contrario, es un trabajo de análisis. Y cabe recordar que en la selectividad que hicimos los alumnos de EGB había una prueba que era una conferencia. Y en la conferencia, simultáneamente, había que tomar apuntes, síntesis, y había que desarrollar esa conferencia, había que reproducirla, es decir, análisis. Y no solo eso, sino que también desarrollamos habilidades manuales. Clavando, serrando, repujando, soldando. Muy bien, esos son algunos de los contenidos que aprendimos en nuestra enseñanza tradicional. Pero no solo aprendimos contenidos, también aprendimos valores. Y empezando por los más pequeños, cuando íbamos a EGB, aprendimos la importancia del orden y de la limpieza en la revisión de las libretas. Aprendimos el orden y el respeto desde la subida, bajada a clase, hasta la relación con nuestros profesores y con nuestros compañeros, es decir, un respeto vertical y horizontal. Aprendimos que hay valores que están por encima del individuo, el clásico no chivarse o el clásico mantener la postura del grupo, pero al mismo tiempo también aprendimos a hacer oír nuestra voz cuando había que hacer alguna queja en grupo y había que firmar un documento y había que poner nuestro nombre y apellidos. Y por último, aprendimos a aceptar nuestros errores y aceptar cuál es nuestro lugar en la sociedad. Aceptamos que sin necesidad de decir soy valiente, uno encontraba un lugar en el que no era el mejor en todo, en el que no era el peor y que no estaba mal. Que aceptar ese valor en la sociedad era una consecuencia del hecho de vivir en grupo. El segundo elemento era el profesor. Y el profesor, es verdad, era un transmisor de ideas, principalmente, pero esto no quiere decir que no transmitiera otro tipo de valores u otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, el profesor era alguien que nos enseñaba a hacer trabajos en clase. El profesor era alguien que nos invitaba a realizar actividades extra, como por ejemplo ir a un concierto. Yo aprendí a ir a un concierto en mi asignatura de música a los 14 años, cuando descubrí que en mi propia ciudad había conciertos gratuitos, cosa que no sabía. También fuimos a las primeras exposiciones gracias a la acción de ciertos profesores. Y también animaba a hacer exámenes alternativos, como por ejemplo a través de trabajos o a través de fichas de lecturas. Y frente a esa idea del alumno como ente pasivo, recordemos que los alumnos de EGB tenían una gran tolerancia a la frustración. No pasaba nada porque el profesor dijera las notas en voz alta y uno supiera que había sacado un 0 en una asignatura. No pasaba nada, nadie se frustraba, nadie tenía que ir al psicólogo. Aprendimos a desarrollar habilidades manuales en las asignaturas de pretecnología. Aprendimos a desarrollar un trabajo, a resumir una conferencia,
a conseguir dinero para un viaje de fin de curso, o analizar un cuadro, una gráfica o una fotografía. Centrándome en recuerdos personales, puedo decir que en esa enseñanza tradicional hice una Torre Eiffel en madera, solo con el trabajo de 2 evaluaciones, pero no lo hice yo, lo hizo toda la clase. Visité los monumentos más importantes de mi ciudad y aprendí a conocer mi ciudad. Asistí a mis primeras exposiciones y conciertos, o aprendí inglés sin necesidad de academias. Pero sobre todo, aprendí las herramientas para aprender. Aprendí técnicas de estudio, y esas técnicas de estudio me sirvieron para desarrollar mis estudios posteriores, especialmente en la universidad. Es decir, esta enseñanza tradicional me permitió adquirir una serie de habilidades que mi familia no me podía dar porque no tenía acceso a la cultura. De modo que el Estado me dio lo que mi familia no me podía dar. Pero esta enseñanza tradicional tuvo mucho más. Así que me gustaría hacer una llamada a los profesores de 70 años que se han jubilado, puesto que fueron a la vez los alumnos del bachillerato de los años 50 y fueron los profesores de la EGB. Y me gustaría hacer una llamada para que contaran lo que hicieron, para que contaran si sus alumnos eran pasivos, si su pedagogía era tradicional, o sobre todo si con sus principios y con sus valores se podían adoptar los retos de la era digital, o si nada de aquello que propusieron en clase valía o no valía. Me gustaría que manifestaran su opinión en comentarios a este vídeo, o mejor aún que grabaran sus propios vídeos contando cómo era la enseñanza entonces, para ver si ese mito de la enseñanza tradicional, homogénea en todas las épocas históricas, es cierto o no es cierto. Seguimos con esto intentando desmontar estas ideas preconcebidas sobre la educación que en cierta medida están falseando el debate. La educación es algo demasiado importante como para no hacer oír nuestra voz. Muchas gracias.